Vamos a meditar sobre este pasaje que, bueno, ya saben, es la continuación de las predicaciones sobre este interesante libro que nos habla de la iglesia primitiva. Y quiero comenzar, mis hermanos, diciendo que hay algunas cosas, objetos que nos sirven para representar cosas. Por ejemplo, no sé si han pensado en un candado, en los candados que pueden representar seguridad en algún momento, porque ciertamente protegen, pero también un candado se puede utilizar para lo contrario, para apresar a alguien. Una puerta con llave pues cuida una casa, pero hay ciertas cosas a las que no se les puede apresar por su propia naturaleza. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la gracia, si tú pones un candado a la gracia, ya no estás cuidando el evangelio, lo estás reemplazando por otra cosa. Hechos capítulo 15, mis hermanos, precisamente nos va a hablar del día en que la iglesia primitiva tuvo que responder a una pregunta antigua, pero que hoy en día se disfraza con ropa moderna. ¿Qué hace a una persona salva? Ahora piensa por un instante en eso. ¿La fe en Cristo o Cristo más otra cosa? ¿Cristo más circuncisión? ¿Cristo más reglas? ¿Cristo más ciertos distintivos? ¿Cristo más la cultura? Bueno, esa pregunta, mis hermanos, no es solamente un detalle administrativo, es el corazón del evangelio. Si lo que salva no es Cristo suficiente, entonces no tenemos buena nueva, tenemos un sistema religioso más. Así que hoy, mis hermanos, vamos a recorrer Hechos 15 con ese bosquejo al que yo he llamado el Evangelio sin candados. Y yo pido a nuestro Dios que al final de esta exposición nos quedemos con dos cosas. Primero, una convicción firme, pero también un corazón tierno. Ahora, obviamente son dos cosas contrastantes, una convicción firme y un corazón tierno, pero ya verán a lo que me refiero al final de esta predicación. Vamos, mis hermanos, al primer punto, pero bueno, antes de comenzar quiero que tomen en cuenta, para que no se pierdan a lo largo de la exposición, que en este pasaje vamos a encontrar una discusión doctrinal muy fuerte que nos va a llevar a un concilio. ¿Qué es un concilio? Un concilio, mis hermanos, es una reunión de las iglesias que en este momento había para determinar qué van a hacer tocante a un problema que tiene que ver con la doctrina esencial. Y eso va a llevar a una resolución que se va a divulgar por carta a las iglesias. De eso se va a tratar todo lo que vamos a ver el día de hoy. Mire, vamos al primer punto, los primeros versos, se los voy a leer y después vamos a ir explicando las cosas. Dice la palabra: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, solamente para recordar, mis hermanos, estamos en Antioquía de Siria, donde dejamos la última vez a Pablo y Bernabé, después de ese primer viaje misionero, y ahora aquí Lucas nos dice que habían llegado ahí, a Antioquía, este grupo de judíos que estaban enseñando eso. Y luego continúa diciendo Lucas: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos,
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que el capítulo comienza con una visita, pero una visita peligrosa. Algunos que venían de Judea y habían llegado hasta allá, hasta Antioquía, traían un mensaje directo, tajante, pero además demoledor doctrinalmente. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, quiero que usted note que aquí no se está hablando de una fórmula para crecer espiritualmente. No están hablando de cómo obtener la madurez. Aquí se está hablando de la salvación. Por eso, mis hermanos, este asunto va a ser tan importante, porque se está tocando el corazón del Evangelio. Y el texto dice que Pablo y Bernabé se levantaron y tuvieron una discusión y contienda no pequeña con estos. Porque, mis hermanos, cuando el Evangelio está en juego, el amor cristiano no se acobarda. Se tiene que volver valiente y dar la cara. El comentarista argentino, en su comentario a Hechos, Raúl Caballero, describe el fondo del asunto con una frase que retrata el peligro que esto traía. Él dice que estos hombres intranquilizan a los hermanos. Así lo dice él. Ahora, ¿por qué este teólogo dice que este mensaje intranquilizaba a los hermanos? Porque, mis hermanos, esto es lo que hace el legalismo. El legalismo inquieta, revuelve el alma, siembra ansiedad espiritual. El legalismo no produce descanso, produce una religión de nervios. Ahora, si tú te preguntas qué es el legalismo, y que precisamente era el mensaje que traían estos hombres que habían llegado hasta allá, bueno, en breves palabras, déjame decirte que es: el legalismo es cuando alguien te dice, Dios te acepta, pero primero tienes que cumplir con esta lista de cosas. Es decir, que convierte la vida cristiana en una especie de tarjeta de puntos. Y si tú juntas los suficientes puntos, apruebas. Pero si no lo haces, repruebas. Más simple, el Evangelio te dice: ven a Cristo, Él te salva por gracia y luego Él te cambia. El legalismo, en cambio, te dice: cámbiate tú primero, cumple reglas y a ver si Dios te acepta. Eso es, mis hermanos, lo que estos hombres estaban trayendo y estaban proponiendo. Ahora, quiero que te fijes en un detalle que nos da el verso 5. Dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Es decir, que el problema no estaba viniendo de afuera, de los paganos, sino de gente religiosa que había entrado a la iglesia, que eran parte de la iglesia, pero que todavía traían ese viejo pensamiento de que Dios te acepta, pero si cumples con los requisitos. De esta manera, mis hermanos, es que nace el monstruo del legalismo. Añadir condiciones humanas a la obra divina de salvación. Mire, le voy a dar un ejemplo ridículo, pero que nos sirve para ilustrar esto. Es como si a un náufrago que acabas de sacar del mar, y mientras está tosiendo todavía agua y temblando, alguien le dijera: mira, muy bien, ya te rescatamos, pero si no te pones saco y corbata, no te podemos declarar oficialmente vivo. Bueno, yo sé que eso suena ridículo, pero así suena ese Cristo más algo cuando se intenta introducir dentro del mensaje del Evangelio. Mis hermanos, ese era el problema. ¿Se acuerda que le dije? Había un problema, una discusión. Ahora, esto nos lleva al segundo punto de 6 puntos que vamos a ver hoy, pero no se preocupe, son muy rápidos. Nos lleva al segundo punto.
Y vamos allá a los versos 6 al 11. Dice allí Lucas: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientas a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Así que mis hermanos, se reúnen los apóstoles y los ancianos. Esto ya es un concilio. Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido concilios. Normalmente se reconocen 7 concilios. La iglesia católica ya lleva como 21, pero de los que se reconoce que se dieron mientras la iglesia estaba unificada, son más o menos 7, ¿no? Bueno, el más importante es el de Jerusalén. Y se reúnen apóstoles y ancianos y hay mucha discusión. Y entonces, en medio de esa discusión, se levanta Pedro. Y básicamente lo que Pedro dice: miren, esto no se trata de teoría, porque Dios ya ha hablado. Dios ya ha hablado. Y entonces Pedro les recuerda el caso de Cornelio. Cómo es que Dios había dado el Espíritu Santo a gentiles, a lo mismo que había hecho con los judíos. Y dice Pedro: ninguna diferencia hizo Dios, sino que purificó por la fe sus corazones. Mis hermanos, es importante tomar nota de esto, porque lo que se está predicando aquí es el mensaje central del evangelio, es lo que se está defendiendo aquí y es lo que nosotros creemos hasta el día de hoy. Y cuando se reunió la iglesia para atender este asunto doctrinal que se estaba poniendo en un asunto de discrepancias, de cuestionamientos, Pedro se levanta y dice estas palabras. Y luego allí en el versículo 10, el apóstol Pedro lanza lo siguiente: ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora, aquí Pedro, mis hermanos, no está dando solamente opiniones. Realmente Pedro está reprendiendo a los que estaban pretendiendo cambiar las cosas. Y entonces Pedro llama al legalismo tentar a Dios. Porque cuando Dios ya aceptó por gracia y tú exiges algo más, ya no se está protegiendo la santidad, que es lo que pudieron haber dicho aquellos judíos: hay que proteger la santidad, tienen que guardar la ley. Aquí lo que se está diciendo es que Dios se equivocó. Por eso Pedro lo llama tentar a Dios. Mire, el teólogo Grant Osborne resume el punto diciendo lo siguiente: tanto los corazones de los judíos como de los gentiles están purificados por la fe, no por las obras de la ley. Y entonces Pedro va a rematar su intervención en este concilio con una frase que ciertamente tiene un contenido precioso teológicamente, pero también humilde en la manera que Pedro lo expresa. Dice él: por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y luego añade: de igual modo que ellos. No está diciendo ellos como nosotros, sino nosotros judíos como ellos gentiles. Porque, mis hermanos, la gracia pone a todos al mismo nivel, al pie de la cruz con las manos vacías.
No hay méritos, no hay ley, solamente la gracia de Dios. Pero mis hermanos, en la actualidad, el legalismo no siempre llega diciendo circuncídate. A veces llega diciendo, si no haces esto, no eres cristiano de verdad. Si no te vistes de esta manera, bueno, pues que no eres un buen cristiano. Si no vienes siguiendo cierto estilo, como en esta iglesia lo hacemos, pues no perteneces aquí. Si no hablas de la manera en que aquí hablamos, no perteneces y Dios no te puede tomar en serio. Realmente el legalismo es creativo en la actualidad y se infiltra en muchas congregaciones. Alguien dijo que es como un virus mutante, cambia de nombre, pero tiene el mismo ADN. Desconfianza en la suficiencia de Cristo. Y eso, mis hermanos, lo vemos en denominaciones, lo vemos en la iglesia mayoritaria aquí en México. Desconfianza en la suficiencia de Cristo y se le termina añadiendo algo más al Evangelio. Esto, mis hermanos, nos lleva al tercer punto. Ya estamos en el concilio y ya escuchamos la primera intervención que fue del apóstol Pedro. Ahora vamos allá al versículo 12 y dice Lucas: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora ya Pedro habló, todos quedaron callados y ahora se levanta Pablo y Bernabé. Y ellos vienen y dan su testimonio de esas grandes señales y maravillas que Dios había mostrado también entre los gentiles. Ahora, mis hermanos, aquí el punto no es que milagros equivale a tengo la razón. No, ese es el centro de la situación aquí. Aquí el punto es que Dios había respaldado la misión a los gentiles sin convertirlos en judíos. Esas señales y maravillas eran la forma en que Dios respaldaba que los gentiles habían sido aceptados como pueblo de Dios y no fue necesario que ellos guardaran la ley judía. Es decir, que la historia estaba gritando: Dios ya les abrió la puerta, ¿quién la quiere cerrar? Mira, déjame contarte una ilustración acerca de esto. Imagínate que en una colonia hacen una brigada de rescate después de una gran inundación. Y allá a media calle está la casa de los vecinos que son conocidos de todo el barrio. Yo creo que usted se da cuenta porque yo creo que en todas las calles aquí siempre hay como que la casa de unos vecinos a los que todos conocen en la calle. Pero hay otra casa de gente que recién ha llegado a vivir allí. Y resulta que los rescatistas sacan primero a los recién llegados. Los suben a la lancha, les dan cobijas, agua y los llevan a un refugio. Y entonces algunos vecinos se enojan y dicen: pues qué bueno que los salvaron, pero primero creo que deben registrarse, aprenderse el reglamento de la colonia y usar nuestra pulsera del comité vecinal. Si no, no cuentan. Y entonces el jefe de rescate responde: ¿ya están viendo que tienen una cobija? ¿Ya vieron que les dimos agua? ¿Ya notaron que los llevamos al refugio? Eso prueba que ya fueron aceptados. No me vengan a poner requisitos después de que el rescate ya ocurrió. Bueno, así en Hechos 15:12. Las señales y maravillas que Dios hizo entre los gentiles son como la cobija y el refugio. Ya hay una evidencia pública de que Dios ya los había aceptado por fe. La iglesia no estaba inventando una manera nueva de entrar.
a la salvación. Estaba reconociendo que Dios había abierto la puerta también para los gentiles. Entonces tenemos a Pedro interviniendo, a Pablo y a Bernabé dando su testimonio, y esto nos va a llevar al punto número 4, versículos 13 al 21, y vean ahora quién habla. Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, mis hermanos, el que se levanta y toma la palabra es Jacobo, o Santiago, como también se le conoce. Aquí quiero hacer una anotación. Jacobo es el que va a llegar ya a las conclusiones del concilio, ¿sí? Porque Jacobo es el que era el líder de la iglesia de Jerusalén. Él ya va a dar el resultado final. Ahora, ¿por qué hago notar esto? Porque la Iglesia Católica quiere hacernos creer, o quiere hacerle creer a la gente, que el primer papa fue Pedro. Y como en todos los demás concilios los papas andaban allí interviniendo y haciendo sus asuntos, piensan que aquí fue igual, pero no es así. Ya vieron ustedes el orden. Primero habló Pedro, Pablo y Bernabé, pero el que cierra el concilio va a ser Jacobo. Pero no lo va a cerrar nada más así como así. Porque también, y esto se los hago notar porque vivimos en un país católico y va a haber algún momento donde les cuestionen esto, que es con la autoridad del magisterio que se cierran los concilios, pero no es así, como lo vamos a ver, es por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos ahora a Jacobo hablando, y él va a decir algo fundamental. Él va a conectar la experiencia, lo que estaba contando ahí Pablo y Bernabé, que había acontecido, lo que contó Pedro de Cornelio, él lo va a conectar con la Escritura y cita a los profetas. En este caso, Amós capítulo 9, versos 11 y 12, es el texto que está citando aquí Jacobo, para decir que esto que estaba pasando no era algo improvisado, que esto ya estaba en el plan de Dios. Y él va a decir una frase que es importante para este caso: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esa es parte de la conclusión a la que va a llegar el concilio dirigido por Jacobo. El profesor Raúl Caballero lo explica con una palabra. Él dice que no se inquiete significa no se les perturbe. Es decir, que no se les ponga estorbo a los gentiles, que no se meta ruido al evangelio. Pero hay, después de esta conclusión, de que al evangelio no se le puede añadir nada y que a los gentiles no se les debe obligar a judaizar, Jacobo propone también otra cosa, 4 abstenciones. Dice, bueno, a los hermanos gentiles no hay que ponerles estorbo de nada, no se tienen que circuncidar, no tienen que guardar la ley, pero hay que recomendarles 4 cosas. Ellos se tienen que abstener de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, ¿qué son estas cosas? Bueno, déjame decirle que
Lo que tiene que ver con ídolos, con ahogado y con sangre, tiene que ver con la alimentación. No comer cosas sacrificadas a los ídolos. No se puede comer carne de un animal ahogado. Y van a decir, ¿por qué de un animal ahogado no? Porque entre los judíos, para poder comer la carne de un animal era necesario degollarlo, desangrarlo, que no quedara sangre en el animal, porque la sangre para los judíos representaba la vida. Entonces no podían comer sangre. Los judíos, ustedes saben, tienen prohibido comer sangre. Y un animal tenía que ser correctamente desangrado. Pero ¿qué pasaba si una oveja tuya se caía a un pozo, se ahogaba? Que la sangre o el animal había muerto y había pasado algún tiempo con esa sangre retenida en su cuerpo, no había sido desangrado. No podías tomar ese animal y simplemente destazarlo y comértelo. La ley iba en contra de eso. Sí, así que este asunto de lo sacrificado a los ídolos, lo ahogado y comer sangre era algo que para los judíos era un escándalo. Pero ¿qué tiene que ver la fornicación aquí? Estamos hablando de cosas que tienen que ver con la mesa de los alimentos, pero se añade la fornicación. Bueno, déjeme explicárselo, porque esto es un paquete. Mire, yo creo que como mexicanos lo vamos a entender muy bien. Si usted ha puesto atención de cómo aquí en México se hacen las cosas en la sociedad, cuando hay un evento especial, una celebración familiar o religiosa, hay un patrón. Ese patrón es, hay un culto religioso, una comida y una fiesta. Y en esa fiesta hay bebida, baile y todo lo que ustedes ya saben. Y siempre es igual. Si hay un cumpleaños, si hay una graduación, si hay unos, no sé, lo que sea, normalmente se sigue ese patrón, porque es parte de la cultura y la gente lo hace de forma natural. Ahora, de manera parecida, mis hermanos, en el mundo gentil del primer siglo, lo religioso que estaba ligado a los templos paganos se conectaba con la comida, porque normalmente esas celebraciones en los templos paganos se seguía con un banquete, pero mucha de la carne que se comía es de la misma carne que se había sacrificado a los ídolos en el templo pagano. Pero también muchas veces podía incluir animales no desangrados correctamente, porque esa carne terminaba en mercados y muchas veces se adquiría para los banquetes que se servían en los templos, que la gente dedicaba a sus dioses paganos. Pero además de todo eso, era normal que muchas veces esos banquetes terminaran con orgías, lo cual era obviamente algo escandaloso. Pero no solamente eso, también sucedía entre la gente gentil que muchos de ellos habían entablado relaciones matrimoniales ilícitas para los judíos, porque parece que estas cosas, idolatría, ahogado, sangre y fornicación, lo está tomando Jacobo de Levítico 17 y 18, que van en esa orden. Y dentro de Levítico 18 se habla acerca de las relaciones matrimoniales que estaban prohibidas, que tenía que ver que te casaras con tu sobrina, con tu tía o con algún familiar. Pero entre los gentiles eso era normal. Ahora, todo eso está englobado dentro de la palabra fornicación, que está conectado, es un paquete. Eso, como ya lo he dicho, era de escándalo para un judío que se había vuelto cristiano y que venía a la mesa a compartir los alimentos con un gentil que también se había vuelto cristiano y que querían comer juntos como hermanos. Entonces, para que estas costumbres que para los gentiles venían arrastrando, aun cuando ellos fueran cristianos, Jacobo dice, hay que recomendarles que se abstengan de todo eso, que corten con todo eso, porque es parte de su cultura, pero eso va a escandalizar a los judíos. Y no queremos que la iglesia esté dividida, tienen que abstenerse. Pero, mis hermanos, hay que aclarar aquí que Jacobo no está poniendo requisitos para ser salvos, porque la salvación, ya dijimos, es por gracia. Aquí él está pidiendo una ruptura con el viejo estilo de vida pagano y lo mínimo necesario para que judíos y gentiles puedan tener comunión sin tropiezo.
especialmente en esos lugares donde Moisés se lee cada sábado, como lo dice ahí el verso 21. En resumen, esto no era para que Cristo los acepte, es porque Él ya los aceptó, pero ahora tienen que aprender a vivir como familia. El famoso teólogo F.F. Bruce lo formula de la siguiente manera. Él dice, el concilio trató los medios a través de los cuales compartir la mesa. Y esto tenía que ser promovido entre creyentes judíos y gentiles. Y ahí está el punto, la unidad práctica, pero sin traicionar el evangelio. Esto, mis hermanos, en la realidad ocurre, pues sí. Es como cuando tú invitas a tomar café a dos familias cristianas, pero son muy diferentes. Y resulta, se me ocurre, resulta que fuiste a la panadería de la esquina, donde siempre compras tu pan, pero llegaste y solamente había pan de muerto, porque estaba en la fecha. Y cuando llegas y pones el pan en la mesa, una de las familias dice, oye, yo no puedo comer eso porque es impuro. Pero la otra dice, pues en mi casa eso es normal, no tiene ninguna importancia. ¿Qué haces entonces? Bueno, lo mejor, mis hermanos, es ser sabios. Abstente de comprar ese pan. ¿Te abstienes porque es malo? No. Como cristiano tienes libertad de ir y comprarlo en la panadería, sí. Pero sacrificas tu libertad por amor de los que se escandalizan. Eso tiene que ver con que rompas o violes el evangelio, ¿no? Por eso hablamos de tener convicciones firmes, pero de ser tiernos con los que están creciendo apenas. Así que lo mejor es, bueno, no vayas a la panadería de la esquina, vete hasta la otra, donde vas a encontrar pan que ambos puedan tomar. Solamente es un ejemplo, pero lo podemos aplicar de muchas maneras. Porque el evangelio no nos manda a armar una guerra por el menú, nos manda a amar a nuestros hermanos. Ciertamente, mis hermanos, el evangelio no te deja vivir en libertinaje. Es cierto que siendo un cristiano maduro tienes la libertad de vivir muchas cosas, de probar muchas cosas, sin llegar al libertinaje. Pero también el evangelio te enseña a usar la libertad con amor para los demás, no con arrogancia. Y eso lo podemos resumir en una frase. La gracia no solo nos salva, también nos enseña a caminar juntos. Y esto, mis hermanos, bueno, nos va a llevar al punto número 5. Ya vimos la discusión, ya vimos el concilio, ahora vamos a la parte de la carta, mediante la cual se va a dar a conocer la resolución del concilio para todas las iglesias que había en ese tiempo. Versos 22 al 35 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducta de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandándoos circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Los pueblos que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación,
entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Ahora, mis hermanos, ya tenemos aquí la carta, y esa carta pues es firme, pero a la vez es tierna. Comienza diciendo esa carta: a los cuales no dimos orden. Es decir, primero desautorizan a aquellos agitadores que estaban yendo a la iglesia. Y luego viene esta frase: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y esta frase, mis hermanos, es interesante. F.F. Bruce dice que no hay paralelo de una frase semejante en decisiones corporativas. No vamos a encontrar una frase como esta en ninguna organización que no sea la iglesia, ni una empresa, ni una organización filantrópica, nada que diga ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, mis hermanos, que la intervención del Santo Espíritu solamente le corresponde a la iglesia cuando se reúne para tomar decisiones. La iglesia estaba consciente de algo. Cuando el Espíritu guía, la iglesia no actúa ya como un partido político o como una empresa, actúa como el pueblo de Dios. ¿Y qué produjo esa carta cuando se leyó a los hermanos de Antioquía? Bueno, dice la Escritura que se regocijaron por la consolación. Se regocijaron por la consolación. Es decir, que la palabra que llevaba esa carta era como medicina para los hermanos. Porque cuando el Evangelio es claro, trae consuelo. Y siempre ha sido así. El Evangelio trae consuelo. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que cuando el Evangelio se enreda con requisitos humanos, lo que produce es angustia. Así que una predicación puede dejar dos tipos de sensación. Cuando se predica que Cristo es suficiente y podemos correr a Él sin requisitos, eso produce consuelo. Pero cuando lo que se predica es que Cristo tal vez me reciba, pero primero tengo que hacer cosas para merecerlo, eso, mis hermanos, provoca angustia en la gente. Entonces la primera sensación es el Evangelio. La segunda es religión disfrazada de Evangelio. No sé si ustedes sabían, pero la iglesia evangélica que tiene este Evangelio verdadero, nosotros podemos decir con toda confianza: Cristo ya me recibió, y si yo muero hoy, yo sé perfectamente a dónde voy, porque Cristo ya me recibió sin requisitos. Pero por ejemplo, a un católico romano, si tú le preguntas si él está seguro de que es salvo, siempre te va a decir que no. Él no sabe si ya es salvo. No importa que ya se bautizó, que cumplió con los sacramentos, él no lo sabe. Porque aparte de Cristo todavía tiene que estar añadiendo buenas obras. Y aún así, el día que se muera, ellos saben que van a ir al purgatorio. Por eso esa religión lo que produce es ansiedad. En cambio, el verdadero evangelio lo que produce es consuelo. Y eso, mis hermanos, nos lleva al último punto, que es algo sorprendente. Mire, dice Lucas: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre,
Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hechos 15 va a terminar de una manera inesperada, no con un himno final dando la gloria a Dios, sino con un pleito entre dos siervos de Dios. Porque resulta que Pablo tiene la iniciativa de ir y volver a visitar las iglesias, y Bernabé está de acuerdo, pero él quiere llevar a Marcos. Y usted ya se acuerda, en la predicación anterior, que señalamos que llegado a un cierto punto del primer viaje, Juan Marcos dijo: yo hasta aquí llego, y se regresó. Y ahora Pablo se niega a llevar a este joven otra vez. Y el texto dice que hubo tal desacuerdo que se separaron. Ahora esa frase, tal desacuerdo, dice el teólogo Raúl Caballero, que aquí la palabra que aparece en el texto griego es la palabra paroxismo. Y es una palabra que habla de una irritación muy grande. Sí provocó una molestia muy grande entre ellos dos. Y Lucas, mis hermanos, no nos pinta un escenario romántico donde todo marcha bien. Él nos deja ver que aún entre los líderes de la iglesia, ellos seguían siendo hombres con emociones, no eran estatuas. F.F. Bruce lo dice de la siguiente manera, dice: Lucas no relata la disputa. Él no quiere evidenciar que Pablo estaba en lo correcto. Es decir, lo que el hermano F.F. Bruce está diciendo es que el texto no nos narra los argumentos que se dieron, porque el texto no nos está invitando a tomar partido por Pablo o echarle porras a Bernabé. Él nos está invitando a hacer algo más maduro. El texto nos invita a ver que Dios sigue siendo Dios aun cuando sus siervos chocan. Por otro lado, el teólogo Osborne Grant añade un punto valioso aquí. Él dice: hay momentos en que es inevitable que haya un desacuerdo grave y una división de grupos. Porque eso, mis hermanos, ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Ha habido congregaciones que en un momento dado se terminan dividiendo. Pero, mis hermanos, el hecho de que el texto nos mencione esto no quiere decir que se nos da permiso para pleitear. Se nos está recordando simplemente que Dios va a seguir obrando, aun cuando nosotros pongamos el asunto difícil y haya discusiones en la iglesia. Lucas simplemente está reconociendo la realidad humana, y aún así el Señor sigue avanzando con la obra. Porque al final de cuentas, en lugar de un equipo, quedan dos equipos. De manera que la misión no murió, sino que ahora había dos equipos misioneros para continuar la obra. Y solamente, mis hermanos, para cerrar el asunto de Juan Marcos, hay que decir que más adelante este joven, Juan Marcos, iba a ser restaurado y llegó a ser útil. De manera que el mismo Pablo lo va a reconocer, porque Dios no desperdicia a nadie. Y aún la debilidad de los más jóvenes, en algún momento Dios la retoma. Y esa misma debilidad a veces sirve como escuela para que algunos maduren. Y eso fue lo que sucedió con Marcos. Después Pablo va a decir: este me es útil para el ministerio. A veces dijo alguien que la obra de Dios avanza como un río que va recto y fuerte, pero hay otras ocasiones que el evangelio más bien avanza como un arroyo que va chocando con piedras, que se divide, que rodea, pero a final de cuentas sigue y sigue. No siempre es un camino recto, pero a final de cuentas sigue siendo agua viva, y eso es verdad. Vamos a terminar, mis hermanos, con 3 puntos prácticos rápidos.
que nos deja este pasaje de Hechos 15. Primero, mis hermanos, está la enseñanza de que hay que defender la gracia con valentía, porque ese es el corazón del Evangelio. Cuando alguien predica a Cristo más otra cosa como una condición para la salvación, bueno, eso no es una opinión, eso ya es otro evangelio. Y la iglesia debe estar lista para plantarse firme en lo que cree y defender lo que es el correcto evangelio. La gracia es lo único que nos salva, no las obras. Lo segundo, mis hermanos, que aprendemos de este pasaje es a usar la libertad con amor. Es verdad que no debemos inquietar a los que vienen a Cristo añadiéndole requisitos. Cuando evangelizamos a alguien, el mensaje del evangelio es claro: cree en el Señor y serás salvo. No le añadas otra cosa. Pero tampoco uses tu libertad como excusa para pecar. Por un lado es cierto, la gracia nos enseña que somos recibidos así nada más, pero esa misma gracia no debemos abusar de eso y decir, bueno, el Señor ya me aceptó sin requisitos, ahora puedo vivir como yo quiero. No. La gracia no es un permiso para que te metas al lodo, es poder para caminar en santidad. Y número 3, debemos procurar la unidad de la iglesia, pero sin idolatrar esa unidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que la iglesia siempre debe buscar la unidad, pero nunca a costa del evangelio. Nunca a costa del evangelio. ¿A qué me refiero con eso? Que hay iglesias que para evitar que haya confrontaciones, terminan tolerando cualquier cosa. Y a veces el tolerar cualquier cosa termina infiltrando cosas al evangelio. Miren, por ejemplo, yo recuerdo que hace algún tiempo ya, hace años ya alguien propuso la siguiente idea. Dijo, oigan, ¿y qué les parece si dejamos de decirnos hermanos entre nosotros? Porque no se les hace que cuando viene alguien nuevo, cuando viene alguien de allá afuera y nos escucha estarnos diciendo hermanos, va a decir, ¿por qué se dicen hermanos? ¿No estarán medio mal de la cabeza? ¿Les va a hacer raro? ¿Se van a sentir mal? Mejor hay que dejar de decirnos así. ¿Por qué no nos llamamos por nuestro propio nombre? Como diciendo, para ellos no que se sientan aparte, no hay que decirnos hermanos. Pero mis hermanos, nos llamamos así porque hemos sido admitidos a la familia de Dios, porque somos parte de una familia y tenemos el privilegio de llamarnos hermanos, pero no debemos, para procurar la unidad, quitarle cosas al evangelio o añadirle cosas al evangelio. No hay que idolatrar la unidad. Primero está la doctrina y de ahí proviene la unidad, nunca al revés. Termino, mis hermanos, con lo siguiente. El evangelio no es una puerta que dice aquí solamente entran los miembros que cumplen con ciertos requisitos. El evangelio es una puerta que dice ven a Cristo. Y cuando alguien entra por fe, nadie tiene derecho a poner candados donde Dios puso gracia. Mis hermanos, que el Señor nos conceda ser una iglesia con doctrina firme, pero con un corazón tierno, para saber usar nuestra libertad. Si es necesario sacrificarla por el bien de los más débiles. Y para eso se requiere sabiduría. Que el Señor los bendiga.